Mis amigos, reciban todos un cordial saludo. Estamos ante la presencia de un refrigerador de la marca LG. Este es un refrigerador del tipo No Frost. Es digital. Acá tenemos el display. Y en esta parte de acá, la parte trasera del refrigerador, se encuentra en esta zona lo que es la placa electrónica. Acá tenemos el diagrama eléctrico. Este refrigerador, mis amigos, presenta un problema. Y es que al cabo de 6-7 días, el evaporador que se encuentra detrás de esta tapa se obstruye de hielo. Recordemos que este es un refrigerador del tipo No Frost y cada cierto tiempo realiza paradas para descongelar la escarcha acumulada durante el proceso o el ciclo de enfriamiento, para de esa manera evitar que el evaporador se obstruya de hielo y deje de enfriar el refrigerador. Entonces tenemos un problema con el ciclo de descongelamiento y ya le vamos a estar explicando en breves momentos cómo proceder, las primeras pruebas que se le hacen a este tipo de equipo que es digital del tipo No Frost. Vamos a chequear si el circuito de la resistencia está bien, si están bien los cables, si está bien la resistencia eléctrica, si está bien el fusible térmico, para de esa manera ir descartando cualquier tipo de posibilidades, ir descartando componentes. Puede ser también un problema en la placa electrónica, un problema en el sensor de deshielo, pero la primera prueba que vamos a hacer se las vamos a mostrar en breves momentos. Bueno, mis amigos, acá tenemos lo que es la placa electrónica de este refrigerador, una placa bastante sencilla. Acá tenemos el diagrama eléctrico del equipo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a probar en forma directa la resistencia eléctrica, el circuito de la resistencia. ¿Cómo lo hacemos? Identificando los cables que alimentan la resistencia eléctrica. Acá tenemos las lámparas, tenemos lo que es la parte de los ventiladores, el compresor y la resistencia eléctrica que la tenemos en este lugar. Fíjense bien, comenzando desde el conector que va en la pared, que es este que vemos acá. Este es el conector. Ese conector, mis amigos, lo tenemos en esta parte y fíjense bien cómo se deriva a un cable azul y a un cable amarillo. Estos dos cables alimentan este conector CON1 que está en la placa electrónica, que es este conector que vemos acá. Acá se aprecia CON1. Ese es el conector de donde vamos a alimentar lo que es la resistencia eléctrica, porque esta sección la vamos a probar en forma directa. Fíjense bien cómo se compone por un fusible térmico que podría estar abierto, podría estar dañado, y la resistencia eléctrica que vemos acá, que también pudiese estar abierta o dañada, quemada la resistencia eléctrica. Entonces vamos a probar esto desde acá. ¿Por qué lo probamos desde acá y no lo probamos directamente desde el freezer? Porque haciéndolo de esta manera, mis amigos, estamos probando el cableado interno del refrigerador. Si haciendo la prueba desde esta parte de acá notamos que la resistencia enciende, es porque el cableado está bueno. Entonces, por eso particularmente siempre lo hacemos directamente desde la placa electrónica. Lógicamente que este conector, para hacer la prueba directa, hay que desenchufarlo, hay que retirarlo de la placa electrónica. Fíjense bien acá que tenemos estos dos cables, que es el cable azul, el cable amarillo. El cable azul, mis amigos, que llega a este conector, el cable azul, fíjense bien cómo se distribuye a lo largo de todos los componentes del refrigerador. Es común para las lámparas, para los ventiladores, para el compresor y para la resistencia. Es común, no depende de la tarjeta electrónica. Entonces, al conectarlo a la red de alimentación, el refrigerador automáticamente va a distribuir esta línea a través de todos los componentes. Sería
por decirlo así, la línea directa. Y la línea que controla lo que es la placa electrónica, corta y activa la parte de enfriamiento y la parte de deshielo, sería este cable o la línea que viene a través del cable amarillo. Entonces este cable amarillo, la tarjeta se encarga de conmutar. Si se va a realizar el ciclo de enfriamiento, conmuta a través de este cable que es el black o el cable negro, que fíjense bien lo que alimenta los ventiladores, porque este equipo usa dos ventiladores. Acá tenemos el ventilador del condensador y dentro tenemos el ventilador del freezer y tenemos la parte del compresor. Entonces este cable negro es el cable que emplea, en este caso el refrigerador, la tarjeta envía la señal a través de este cable negro para activar lo que es el ciclo de enfriamiento, y a través del cable marrón, BN o brown en inglés, a través de este cable activa lo que es la resistencia eléctrica. Entonces lo tenemos fácil. Lo que tenemos que puentear es el cable amarillo con el cable marrón y así encender directamente la resistencia. Pero como les dije anteriormente, debemos desconectar este conector y colocarle un puente, que acá lo tenemos, un puente entre el cable amarillo y el cable marrón, y así verificar si la resistencia nos está encendiendo. Bueno, mis amigos, fíjense bien cómo hemos puenteado acá entre el cable amarillo y el cable marrón. Allí tenemos el consumo eléctrico de la resistencia eléctrica. La resistencia está encendida, hicimos el puente y con esto garantizamos, mis amigos, que la parte del cableado eléctrico hasta la resistencia está en perfecto estado. Garantizamos también que el fusible térmico que está en esta parte de acá, ahí tenemos el fusible, está bueno, está cerrado, y que la resistencia eléctrica está cerrada, está funcionando, tiene continuidad, no está abierta, no está quemada. Y bueno, con esto solamente nos quedan dos alternativas. Una es que la placa electrónica no esté enviando la señal para el deshielo, y la otra causa probable de este problema es que el sensor esté defectuoso. Bueno, mis amigos, sigue en proceso de deshielo manual. Acá ya se ve que está goteando, está descongelando. Este equipo estuvo acá en el taller 2 días y nunca descongeló. Entonces estamos haciendo esta prueba. Fíjense bien, 1.3 amperios, la resistencia está encendida, y aquí estamos chequeando el valor en resistencia del sensor de descongelamiento. Fíjense bien, vamos a chequearlo. Acá estamos comprobando el valor en resistencia. Vamos a ver si bueno, aquí estamos comprobando el valor en resistencia y tenemos una lectura de 30.5 kiloohmios. Ahí está el valor en resistencia de el sensor de deshielo, 30.2 kiloohmios. Ese valor va a seguir bajando a medida que la resistencia continúe descongelando toda la escarcha acumulada durante estos 2 días en que estuvo funcionando este refrigerador. Acá ya tenemos agua
y ahí ya se nota. Esto estaba completamente seco, mis amigos, durante los 2 días. El equipo nunca entró en deshielo. Vamos a seguir efectuando este procedimiento y vamos a ver hasta qué valor nos llega el sensor de deshielo. Este es un sensor en estos modelos a 25 grados centígrados. Tiene un valor de 10 kiloohmios. Ese es el valor, 10K. Es un sensor de 10K, el sensor de deshielo, en estos refrigeradores de la marca LG. Vamos a continuar hasta que descongele en su totalidad. Bien, mis amigos, ya nos está marcando un valor de 23.6 kiloohmios. Seguimos midiendo allí entre los cables naranja correspondientes al sensor de deshielo. La resistencia continúa encendida. La cantidad de agua que se está generando producto del descongelamiento del serpentín evaporador. Estamos haciendo estas comprobaciones todo desde esta zona de acá, mis amigos, para corroborar además que la parte del cableado esté en perfecto estado. Pudimos haber chequeado, que de por sí lo hicimos antes de que este refrigerador estuviese acá en el taller. Hicimos una serie de comprobaciones en el domicilio del cliente, comprobamos el sensor de deshielo allá directamente en el freezer y nos marcaba a temperatura ambiente de 30 a 32 grados centígrados un valor entre 7 y 8 kiloohmios. Entonces, mis amigos, por ello solicitamos a nuestro cliente que trajera el refrigerador para de esta manera corroborar el funcionamiento, y todo nos está haciendo pensar que el problema radica en la placa electrónica. Fíjense bien cómo esta zona de acá se ve oscurecida. Este filtro, un capacitor electrolítico, se observa hinchado. Tenemos que corroborar también lo que es el relé de deshielo, pero todo parece indicar que es un problema asociado a la placa electrónica. El sensor se está comportando como debería a medida que está aumentando la temperatura en el evaporador, producto de el calentamiento originado por la resistencia eléctrica. El valor de resistencia del sensor está disminuyendo y ese es el comportamiento normal en este tipo de sensores. Bueno, mis amigos, continúa la resistencia encendida y hay que tener mucho cuidado al realizar este procedimiento, porque recordemos que estamos probando la resistencia en forma directa y no podemos dejar la resistencia encendida más tiempo de lo normal, porque se nos va a abrir lo que es el fusible. Se dañaría el fusible para evitar que se queme parte del refrigerador. Entonces, este procedimiento debemos realizarlo siempre corroborando que no esté demasiado caliente la temperatura acá adentro. Acá todavía hay baja temperatura. Hay que hacer este procedimiento con sumo cuidado. Ahí nos está marcando, mis amigos, 11.8 kiloohmios. Valor de resistencia del sensor de deshielo cuando todavía tenemos la resistencia eléctrica activa. Está descongelando, sigue descongelando. Ya tenemos una mayor cantidad de agua en la bandeja de desagüe. Y bueno, continuaremos así hasta que descongele por completo. Pero allí el sensor está haciendo su trabajo.
está bajando su valor de resistencia a medida que aumenta la temperatura en el evaporador. Bien, mis amigos, allí tenemos el valor de resistencia alrededor de, vamos a colocar mejor las pinzas, bien, mis amigos, allí tenemos el valor de resistencia 8.6 kiloohmios. Estamos midiendo acá el sensor de deshielo, está perfecto, la resistencia continúa encendida. Vamos a proceder a retirar la tapa del freezer y comprobar. Con este valor ya no debería haber nada de hielo en el evaporador. Bien, mis amigos, ustedes pueden apreciar como el evaporador está completamente descongelado. La resistencia hizo su trabajo de descongelar todo el evaporador. El sensor de deshielo nos marcó un valor de 8, aproximadamente de 8 kiloohmios, 8.5 kiloohmios, correspondiente a una temperatura mayor a 25 grados. Ya con esa temperatura en el panel no debería haber hielo en el evaporador y por eso asumimos que ya estaba totalmente descongelado. Retiramos la tapa y comprobamos efectivamente que todo el panel está libre de escarcha. Entonces, bueno, mis amigos, todo parece indicar que el problema radica en la placa electrónica. Vamos a seguir realizando las comprobaciones en la placa electrónica y de no haber posibilidad de reparar dicha placa, vamos a convertir este refrigerador de digital a análogo, ya que el costo de la placa electrónica nueva de este modelo es muy costoso para los recursos que actualmente posee el cliente. Entonces el cliente no tiene los recursos suficientes para costear una tarjeta electrónica nueva y nos solicitó en este caso de que el problema fuese en la placa y no hubiese posibilidad de reparación, que en su lugar convirtiésemos este refrigerador de digital a análogo. Y allí pueden corroborar que desconectamos el equipo, apagamos la resistencia y bueno, mis amigos, vamos a ver si esta placa tiene solución. De no tener solución, vamos a grabar el proceso de cambiar el refrigerador, el sistema de digital con placa electrónica a un sistema análogo que en su caso sería comandado por un timer o un reloj. Hay que colocarle el bimetal y bueno, todo ese procedimiento lo vamos a grabar también. Acá se observa mejor lo recalentada que está esta placa electrónica. Tiene mucho recalentamiento. Vamos a tratar de repararla, pero de lo contrario vamos a tener que sustituir, cambiar el sistema de digital a análoga. Pero fíjense bien el recalentamiento que tiene esta placa electrónica. Bueno, mis amigos, ya hemos retirado el relé. Este es el relé asociado al circuito de descongelamiento del refrigerador. Lo vamos a probar suministrándole 12 voltios de corriente directa, como nos indica allí. Este relé funciona con 12 voltios de corriente directa. Vamos a corroborar si el relé está bueno o está dañado. De estar bueno, mis amigos, ya el problema radica en un componente de la placa electrónica que pudiera ser algún integrado, y dadas las condiciones de esta placa y los componentes que a simple vista se ven bastante deteriorados, lo más viable, mis amigos, es reemplazar esta placa electrónica o en su lugar instalarle un timer, un reloj al refrigerador. Estamos trabajando con el presupuesto del cliente y bueno, esperemos, mis amigos, que el problema sea el relé. Este relé es bastante económico, fácil de reemplazar
se pudiese salvar la placa. En caso de ser el relé, se aprovecha y se sustituyen los capacitores que están defectuosos, pero bueno, todo va a depender del resultado de la prueba del relé. Bueno, mis amigos, ya hemos reemplazado el capacitor de 2200 microfaradios que estaba hinchado. Reemplazamos el relé estaba defectuoso, no daba continuidad al ser energizado con 12 voltios de corriente directa. Acá tenemos los componentes, los dos componentes que reemplazamos. Estos son los dos componentes, el relé de deshielo que estaba defectuoso y este capacitor de 2200 microfaradios, 35 voltios. Esto lo reemplazamos, mis amigos. Vamos a volver a probar, a volver a instalar la placa electrónica. Bueno, mis amigos, esta reparación fue realizada en el mes de marzo del año 2024 y nos encontramos el día de hoy, 11 de febrero del 2026. Han pasado casi 2 años de esa reparación y como lo indicamos en videos anteriores, hemos estado haciendo un esfuerzo por recabar todos esos archivos que quedaron almacenados en nuestra biblioteca digital, en nuestros archivos digitales, para editarlos y subirlos al canal. En el caso concreto de esta reparación, nuestro cliente vivía muy cerca de nuestro taller. Él tomó la decisión de llevarse el refrigerador y monitorearlo en su domicilio, en su casa, y nos iba a informar si luego de sustituir el relé de deshielo el problema se solucionaba. Si no se solucionaba el problema, íbamos a tomar la decisión de convertir este refrigerador de digital a análogo. Es por eso que ustedes aprecian allí en el último fragmento del video un timer que está en el piso. Ese timer nosotros lo fotografiamos para notificarle a nuestro cliente que ese timer era original, de muy buena calidad, y en cualquier caso, si el refrigerador no funcionaba bien, se le iba a colocar ese timer en sustitución de la placa electrónica. Hubiese sido también un buen video para el canal, la conversión del refrigerador de digital análogo, un video que está pendiente y próximamente cuando tengamos la oportunidad lo vamos a hacer, pero en este caso no hizo falta porque a las 2 semanas nuestro cliente nos notificó de que el refrigerador estaba funcionando en perfectas condiciones, de que tenía muy buenas temperaturas en la parte del freezer y en la parte de conservación, y así ha estado funcionando hasta el día de hoy. Han pasado ya casi 2 años y el refrigerador sigue funcionando perfectamente bien. Entonces, mis amigos, el daño que presentó este refrigerador fue en la placa electrónica, específicamente en el relé de deshielo. Sin embargo, también le sustituimos ese capacitor que ustedes vieron en las imágenes, en los videos, capacitor que estaba muy hinchado, casi a punto de reventar. Optimizamos lo más posible la tarjeta electrónica y gracias a Dios el equipo quedó de nuevo operativo. Agradezco a todos ustedes por seguir en nuestro canal, por ver cada uno de los videos que subimos. Próximamente vamos a estar subiendo muchos más videos, estamos actualizando el canal. Espero que los disfruten, que sean de su utilidad y de su agrado cada uno de los videos acá publicados, ya que la idea es que sea de utilidad todos estos videos que contribuyan a incrementar nuestros conocimientos en la parte de reparación. En estos momentos dedicados a la parte de reparación de equipos de aire acondicionado y de refrigeración. Entonces, mis amigos, espero que hayan disfrutado de esta grabación y Dios les bendiga a cada uno de ustedes.